¿Siguen contentos, amados hermanos? Amén. Amén. Bien, pues espero y tengan mucha hambre, esa hambre espiritual. Porque ha llegado el momento de escuchar palabra de nuestro Dios, que va a estar a cargo del hermano Juan David. Y pues vamos a dejar para él el tiempo, esperando, amados hermanos, que sigan guardando quietud y reverencia. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Sí, abra usted la palabra de Dios. La abrimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, allá en San Marcos, capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 45 únicamente. El versículo 45 lo leemos juntos allá en San Marcos, capítulo 10, versículo 45. Y dice la palabra de Dios así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora lo leen ustedes solos. Dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gloria al Señor. Amén. Esta es la fiesta que se vive aquí y ahora en este lugar. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para dar su vida en rescate de muchos. Amén. En rescate por muchos. Es que el diablo tenía y tiene secuestrado a muchas personas. El diablo tiene encadenado a muchos jóvenes, a muchas familias, a muchas mujeres, a muchos hombres. Y el diablo había abarcado tanto en la humanidad que el grande amor de Dios, movido en su misericordia, envía a su Hijo unigénito. Amén. Y anoche nos enseñaban, y Jesús, al hablar con la humanidad que en ese entonces tuvo la oportunidad de conocerlo, de escucharlo físicamente, les dijo que Él era Él, ¿lo recuerdan? Camino, verdad y vida. Y ese Jesús sigue liberando almas. Ese Jesús sigue rescatando hogares, sigue rescatando familias, sigue rescatando pueblos, naciones, y quiere rescatar la vida de aquel que de una y otra manera está viviendo en este momento todavía prisionero de alguna circunstancia que no lo hace feliz. Dice la palabra en los versículos siguientes, me permito leérselos. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amado hermana, amado hermano y hermana,
amigos todos, vecinos que nos escuchan, han pasado más de 2000 años y la voz del Señor Jesucristo sigue haciendo eco en todo este mundo. Amén. Para todo aquel que quiere escuchar esa voz. Esa voz cuando Él dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En la lectura hemos encontrado a un joven llamado Bartimeo. Los hermanos del grupo nos han contado la historia de Bartimeo en canto. Y vemos a este joven, un hombre que tiene muchos problemas, un hombre que está sufriendo en gran manera. Lo encontramos lamentablemente lejos de casa. Lo encontramos lamentablemente ya lejos de sus padres, lejos de sus hermanos, lejos de su familia. Porque Bartimeo tenía familia. En la palabra es bien identificado, hijo de quién es. Ahora Bartimeo, el hijo de Timeo, era un vagabundo. Se había convertido en un hombre que no tenía ya esperanza. Se había convertido en un hombre que todo mundo lo despreciaba. Se había convertido en un hombre que era sujeto muchas veces de burla, de desprecio. Se había convertido en un hombre que vivía y lloraba amargamente su situación. Pero hermanos, ese día cuando escucha que venía una gran multitud, pregunta: ¿y quién es el que viene? Y alguien por ahí le dijo: es Jesús Nazareno. Entonces Bartimeo se alegró, hermanos, en gran manera, porque Timeo era un hombre muy famoso en Jericó. Timeo era uno de esos muchos religiosos que vivían como en los tiempos de hoy, que profesan servir a Dios, amar a Dios, pero no son capaces ni siquiera de amar a sus hijos, ni siquiera de amar a sus padres, ni siquiera de amar a su cónyuge con sinceridad. Timeo había abandonado a su suerte a su hijo. Pero esa mañana, mi querido hermano, la vida de este personaje cambió su vida para siempre, porque llegó Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ¿fue fácil el encuentro de Bartimeo con Jesús? Por supuesto que no. Veamos dos obstáculos que Bartimeo enfrentó ese día. El primer obstáculo, hermanos, es, como ya la Biblia lo ha relatado, es su ceguera. Estaba ciego y por lo tanto se limitaba en gran manera. Pero había virtudes dentro del cuerpo de Bartimeo. Era ciego, es cierto, pero podía caminar. Era ciego, es cierto, pero podía escuchar, podía oír. Y dice la palabra que él oyó que Jesús iba pasando por el camino donde él estaba mendigando, donde él estaba pidiendo un pedazo de pan, donde él estaba pidiendo un vaso de agua, donde él quizá estaba pidiendo una moneda para poder subsistir. Ese día, solamente ese día. Quizá el día anterior él no cenó, quizá el día anterior él no comió, quizá el día anterior tampoco desayunó. Probablemente Bartimeo ese día estaba muriendo de hambre y nadie le tendía la mano. Era tanto el problema que él sentía que al escuchar que Jesús iba pasando, usó también su voz. Su voz estaba sana y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una exclamación tan profunda que nacía desde el corazón de Bartimeo.
Él tenía la confianza plena que su voz iba a ser escuchada en medio de esa multitud. Por eso él clamaba y le pedía y suplicaba a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al escuchar la multitud, ¿qué es lo que hicieron? El segundo obstáculo que enfrenta Bartimeo ese día, hermanos, se dice tristemente hoy día que no hay peor enemigo del ser humano en esta vida que el mismo ser humano. Repito, no hay peor enemigo para el ser humano en este día y en esta vida que el mismo ser humano. Porque los que estaban acompañando a Jesús estaban sanos. Y algunos venían enfermos y ya habían sido sanados, pero tenían aquí en el corazón mucho egoísmo. Lo que decía el hermano director del grupo, no había humildad, había orgullo, había intolerancia. Y entonces el segundo obstáculo de Bartimeo fue que esta gente lo reprendía, lo regañaba, dice la palabra de Dios, que le decían, cállate, ya cállate, deja de estar molestando. Esta expresión, ya cállate, es una radiografía también de la vida diaria. ¿Cuántos allá en los cruceros? ¿Cuántos allá en los centros comerciales, allá en los mercados, allá en las plazas públicas? O quizá en la calle están esperando con su mano de que alguien le tienda la mano para brindarle ayuda. Y muchos ignoramos. Si vas en tu vehículo cómodamente, pues si es de esos viejecitos, le subes el vidrio. Y si es de esos más modernos, oprimes un botón y se cierra el cristal de la ventana. Lo importante es que ese hombre, esa mujer o ese niño no te moleste, porque te está molestando. Es más, ni siquiera había pronunciado una palabra, pero tú vienes que él viene ya con su botecito, subes el cristal de tu carro. O si vas caminando, pasas del otro lado de la calle. El peor enemigo de un ser humano es el mismo ser humano. Porque en el corazón del hombre hay muchas veces vanidad, orgullo, envidia y, ¿por qué no decirlo?, también hipocresía. Aparentamos ser lo que no somos, vivir lo que no vivimos, practicar lo que no practicamos. Y esa era la situación de ese momento que estaba viviendo Bartimeo. La gente, la Biblia relata que muchos le reprendían, le regañaban diciéndole, ya cállate, cállate. Tenía entonces como enemigo su ceguera y esa gran multitud de personas callándolo. Quiero detenerme aquí un momento. El testimonio de Bartimeo, mi querido hermano y hermana, y amigos, si es que lo hay, estimados oyentes, el testimonio de Bartimeo quedó registrado aquí en la palabra de Dios, aquí en la palabra de Dios, con un propósito definido para ti y para mí. Ya lo dijimos hace unos instantes. Nos muestra una radiografía de la vida, de este diario vivir por nuestro camino por este mundo. Quizá tu condición, mi querido hermano y hermana, quizá tu condición no es como la de Bartimeo, que estés ciego y que estés mendigando por las calles, pero quizá te ha tocado en muchas ocasiones luchar contra viento y marea solo, sin el apoyo de nadie. Quizá tu condición no es sufrir
alguna enfermedad física que te limite, pero quizá has solicitado muchas veces apoyo con los más cercanos, ya sea de tu familia o del grupo religioso donde te congregas, y no lo has hallado. Y en ese momento tu corazón es golpeado fuertemente. Quizá no sea la misma situación de Bartimeo, pero quizá has encontrado, en vez de ayuda, rechazo y discriminación. Porque al igual que esa multitud que acompañaba a Bartimeo, gracias hermano, al igual que esa multitud que acompañaba a Bartimeo, en tu círculo social hay personas que te abrazan cuando todo va bien. Hay personas que te visitan cuando todo está bien contigo. Pero cuando vienen las dificultades de la vida, entonces se voltean y te dan la espalda. Y es en ese momento justo cuando estás sufriendo ese rechazo, esa discriminación y quizá la burla de la gente, la burla de quienes un día tú apoyaste, la burla de quienes un día confiaste en ellos. Mi querido hermano y hermana, quizá te han marginado y muchas veces quizá te han faltado el respeto, a pesar de no tener la misma situación de Bartimeo. Pero no te preocupes, ya no estás solo, no más estarás sola, no más serás repudiada, rechazado, marginado o marginada, porque hay alguien más grande que tus problemas, hay alguien más grande que tus circunstancias adversas en esta vida. Y ese alguien, dice la palabra de Dios, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate tuyo. Alégrate por eso, hermano. Jesucristo vino a rescatar tu vida. Jesucristo vino a tenderte la mano, porque cuando ya nadie daba nada por ti, Jesucristo sí lo da todo por ti. Te da vida, y te da vida en abundancia. Hoy quiero decirte en el nombre de Jesús esta gran verdad. Él está interesado en ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice el apóstol Pablo, en que siendo aún, ¿qué cosa? Cristo, ¿qué hizo? Ninguno de nosotros es digno de estar aquí. Ninguno de nosotros es digno de heredar esa vida eterna, de entrar en esas mansiones celestiales que Dios promete. Porque todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos. Porque todos nosotros le hemos fallado. Desde Génesis 3 nos relata la palabra de Dios que entró en el ser humano la desobediencia y consigo también la muerte. Por eso Jesucristo vino a este mundo hace más de 2000 años para pagar tu rescate, y lo hizo allá en la cruz de Calvario, para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. El malhechor que nos tenía o tiene secuestrado, está pidiendo una suma muy alta, muy grande, que ningún ser humano, por más dinero que tenga, por más fortunas que tenga, podrá pagar. Porque lo que Él está cobrando por tu rescate fue la muerte del unigénito Hijo de Dios. Y Él lo hizo con un propósito: para derrotar a Dios, a su creador. Porque Satanás era un ángel que servía ahí en el reino de Dios, era el director de la alabanza, pero su corazón un día se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, y fue expulsado por Dios.
porque Dios exige santidad. Él dice: sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces Satanás, al caer de la gracia de Dios, al ser arrojado de la presencia de Dios, se empeñó en echar a perder lo que Dios había creado y tocó a la humanidad. Y ahí entró el pecado. Y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida, y vida eterna, vida en abundancia. A Él sea la gloria. Jesús ese día rescató a ese joven, llamó al joven. Jesús mandó por él. La gente lo callaba, pero Jesús escuchó su clamor. Recordemos que Dios es omnisciente. Él sabe lo que estás pensando. Esa oración que un día tú hiciste allá en ese rincón de tu casa, allá en ese rincón de tu sitio, allá en ese espacio de la calle donde tú estabas sufriendo, allá en ese altar, en ese templo donde te congregas, esa oración que en silencio salió desde tu corazón hacia tu Padre Dios, Él lo ha escuchado y Él te va a responder. Y Él te va a liberar, Él te va a bendecir. Y lo mandó a llamar. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Bartimeo? Cuando escuchó que Él lo estaban llamando, le dijeron: ten confianza, Él te llama. Dice la palabra de Dios en el versículo 50 que Él entonces arrojó su capa. La capa, hermanos, para los ciegos y para todos aquellos hombres y mujeres que mendigaban en esa época, lo utilizaban como refugio y protección. En ese momento Él tiró la capa. ¿Qué quiere decir esto? Que renunció a su pasado. Él le creyó a Jesús. Él sabía que no más estaría ciego. Entonces tiró la capa. Esa capa que en algún momento le ayudó, lo apoyó. Pero también fue esa capa motivo de burla, motivo de discriminación, motivo de sufrimiento a causa de la enfermedad que él tenía. La arrojó y fue confiando en Jesús. Cuando llega donde está Jesús, Jesús lo amó y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué le dirías a Jesús en esta mañana? Es tiempo de tirar la capa. Es tiempo de quitar aquello que estás cargando y te está estorbando. Es tiempo de renunciar a este presente que ha generado un pasado no muy bueno para ti y que en consecuencia has sufrido y que en consecuencia tus hijos también han sufrido por ese pasado, y por lo tanto en un futuro tu vida podría ya no tener solución, porque cuando ya sea que Cristo venga o la muerte te sorprenda, ya no habrá nada más que poder hacer. Por eso la palabra de Dios a través del profeta Isaías dice que es tiempo que vengamos, y vengamos luego, dice Jehová, y estemos a cuenta con Él. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Al escuchar que estaba Jesús, empezó a clamar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo hizo tantas veces, fue necesario. Aunque a ti te digan eres un necio, aunque a ti te digan ya basta, no estés molestando más, tú sigue clamando, tú sigue buscando a Jesucristo, aún en medio de las adversidades. Tú pide esa palabra y escucha esa voz de Dios cuando te diga: ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo dijo: Señor, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Hermano, hermana, el mundo que vivimos es un mundo muy complicado. Es un mundo en el cual muchas veces has quedado solo, has quedado sola. Y en muchas ocasiones te ha tocado batallar sin dinero en un hospital, o quizá allá en una prisión. Muchas veces nosotros sentimos que ya no podemos más, pero hay una solución, y la solución es
Jesucristo. Y en este día Jesús está aquí. Él quiere darte paz, Él quiere darte tranquilidad, Él quiere redimir tu vida. Dios quiere dignificar tu persona. Sí, escuchaste bien. Quiere dignificar tu persona porque quiere sacarte de esa situación que estás viviendo. Quiere liberarte de esa adversidad que estás padeciendo. Llámese cualquiera sea tu adversidad, tu situación. Hermano, hermana, amigos todos, su amor y su misericordia quiere abrazarte hoy. ¿Qué harás? ¿Tirarás la capa como lo hizo Bartimeo? De esa manera tú estás liberándote, pero por ti solo no podrás. Necesitas de la presencia de Dios. Es tiempo de creer en Jesús. Jesús está aquí y Él quiere bendecir tu vida. Solamente necesitas tener confianza. Tira esa capa y ven a Cristo hoy. ¿Qué hay que hacer? Abre hoy tu corazón. Abre ese corazón. Quizá ese corazón ya no confía en lo que escucha y en lo que ve y en lo que siente. Pero Dios no te ha fallado. Quizá nosotros, tu familia, tus vecinos, tu iglesia, el grupo donde convives, te han fallado. Pero Dios no te ha fallado. Él sigue siendo fiel. A pesar de que quizás has vivido solo y te has aislado, Dios sigue estando ahí, su presencia siempre te acompaña. Y hoy, en este día, en donde quiera que tú te encuentres, aquí donde tú estás hoy, Dios quiere redimir tu vida. Dios quiere abrazarte. Yo te invito a que abras hoy tu corazón, a creer en Él, a venir a Él y vive tu situación, así como lo hizo Bartimeo, el hijo de Timeo, allá en Jericó. Dios quiere bendecir tu vida. Quiero terminar haciendo esta pregunta. ¿Cuántos quieren hoy refrendar su compromiso de vivir una vida de dependencia a Dios? ¿Te gustaría a ti, amigo, hermana, que te has unido a esta transmisión en vivo y que estás aquí también físicamente, decirle al Señor: lo he probado todo, pero todo me ha fallado? Hoy el Señor te está llamando. Ten confianza, ven a Él. Hermano, hermana, ¿cuántos quieren hoy regresar a casa? Ya no como vinieron, sino con una vida llena de las bendiciones de Dios. Regresar a casa sabiendo, creyendo, confiando y viviendo que Dios es tu proveedor, que Dios es tu refugio, que Dios es tu fortaleza y sobre todo que Dios es tu Salvador. ¿Habrá alguien aquí que le crea a Jesucristo como le creyó Bartimeo? No me interesa si eres religioso. Lo que interesa aquí es cómo está tu vida hoy. Hoy el Señor está aquí y quiere bendecir tu vida. ¿Habrá alguien valiente que quiera ponerse de pie y decir: yo quiero recibir eso que tanto he anhelado? ¿Habrá alguien en este día que quiera ponerse de pie y decir: yo he estado orando por ese milagro y hoy confío en Dios y quiero recibir esa bendición? ¿Habrá alguien? Espíritu Santo, te ruego en este día que toques esos corazones, que alcances a ese hombre, a esa mujer, y que le digas que solamente en Dios hay esperanza, que solamente en Jesucristo hay salvación, que la única solución no la hallará aquí en esta tierra, solamente viniendo a Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Habrá alguien en este día que quiera levantarse ahí en su lugar y decir: yo quiero a Jesús, yo necesito a Jesús y quiero ir a mi casa con Él y vivir con Él los días que me restan. ¿Habrá alguien en este momento? Pero es que soy anciano de iglesia, o soy diácono, o soy pastor. Tu rango no
tenés aquí. Sabes que es tu corazón. Y si tú necesitas de Dios, ten valor y levántate. Vamos a orar. ¿Algún valiente más? Vamos a orar. Bendito Dios. Y está creyendo en ti. Yo te ruego, Padre, que escuches su oración y que lo bendigas en gran manera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque escuchaste a Bartimeo. Y gracias porque hoy has escuchado a los que están aquí de pie y los que han pasado en tu altar. Bendícelos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. En el Señor Jesucristo todo es posible. Vamos.